Hola, mi querida familia en Cristo. Nuevamente, una disculpa porque ya estaba transmitiendo, pero se me fue el internet. Aparte, pasan carros aquí anunciando que verduras, que melones, y pues traen la bocina muy alta. Y a veces eso me perjudica en YouTube. Estoy haciendo mi transmisión en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México, precisamente para mis dos canales que tengo en YouTube. El primario se llama La Sabiduría de Dios. El segundo se llama Información de Dios, donde ahí te puedes suscribir dándole clic solamente a la suscripción. Es gratis y donde también puedes darle clic a la campanita y ponerle todas para que así la plataforma te avise cada que yo suba material nuevo. Quiero seguir con ustedes compartiendo de la obediencia de nuestro Dios, que es muy importante para nosotros ser obedientes siempre a la palabra de Dios. Siempre ponernos en rodillas para poder nosotros pedirle a nuestro Padre lo que necesitamos y tener fe, porque el mismo Dios nos enseña en su palabra que en aquellos días las escrituras nos dicen que en ocasiones Jesús sanaba, y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 56, donde la palabra de Dios nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A donde quiera que iba Jesús, ya fuera por aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles, y cuando él pasaba, le rogaban que dejara que los enfermos lo tocaran, al menos que tocaran el borde de su ropa, porque todos ellos que lo tocaban quedaban sanos. Pero era la fe la que los sanaba. Todos los que le tocaban que quedaban sanos, dice la palabra, pero otras veces no sanaban, como a veces sucede en nuestra actualidad. Yo le he estado pidiendo mucho a nuestro Dios para que me sane, me restaure, y yo he visto que poco a poco Él me ha ido levantando, porque desde el jueves había estado muy mal hasta el día de hoy, que amanecí con más ánimos, más bríos, más pila para poder compartir de su palabra, de seguir haciendo el trabajo que Él me ha mandado a hacer. Pero hay muchas de las gentes que no lo sana y han de decir, pues es que yo le he pedido a Dios y no me sana, como lo hacían en aquellos tiempos. Jesús sanaba a muchos, dice que todos los que lo tocaban quedaban sanos, pero otras veces no sanaban debido a la incredulidad de la gente. Eso es el meollo del problema. Debido a la incredulidad de la gente. Pero te has de preguntar, ¿cómo sabe Jesús cuándo sanar y cuándo no? Muy buena pregunta. Él tenía que oír la apacible y quieta voz de su Padre. Recordemos que él siempre, antes de actuar, tenía que pedirle el permiso a su Padre, donde él, dándole una palabra de dirección, él tenía que escuchar a su Padre dándole una palabra de dirección, como tú y como yo debemos de hacerlo. Y él se gloriaba en oír la voz de su Padre, ¿verdad que sí? Lo mismo
Lo mismo es verdad de nuestro llamado. Sí, sabemos todas las cosas que la Escritura requiere de nosotros. Sabemos que debemos amarnos unos a otros. Sabemos que debemos de orar sin cesar, de ir por todo el mundo y hacer discípulos, estudiar para mostrarnos aprobados, caminar en rectitud y ministrar a los pobres, enfermos, necesitados y encarcelados. Mas, sin embargo, también debemos hacer ciertas cosas que no se mencionan en las Escrituras. Sí, también debemos de hacer ciertas cosas que no se mencionan en las Escrituras, porque enfrentamos ciertas necesidades en nuestro caminar diario a través de crisis u otras situaciones. En tales momentos necesitamos que la voz de nuestro Padre nos guíe, diciéndonos las cosas no indicadas en sus mandamientos. Dicho de manera simple, más simple, que necesitamos oír la misma voz del Padre, de la misma voz del Padre que Jesús oyó mientras estaba Él sobre la tierra. Por eso te he dicho que es un ejemplo que el Dios Padre nos está poniendo por medio de Cristo. Él lo hacía cuando estaba aquí como tú y como yo, de carne y hueso. Y si Él lo hacía, nosotros también debemos de hacerlo, de seguir su ejemplo para que el Señor Padre nos indique qué debemos de hacer, porque necesitamos oír la voz, la misma voz del Padre que Jesús oyó mientras estaba sobre la tierra. Sabemos que Cristo tenía ese tipo de intercambio con su Padre. Él les dijo a sus discípulos, y esto lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, donde el Señor nos enseña por medio de su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No hacía lo que él quería, no decía lo que él quería. Él decía y nombraba todo lo que su padre le daba para que él lo diera a conocer. Obediencia a su palabra. También les dijo a los líderes religiosos, y esto lo podemos ver también en Juan, capítulo 8, versículo 40, donde el Señor nos enseña por medio de su palabra y nos dice, os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, no hizo esto Abraham. ¿Qué quiso decir Jesús con esta última frase? Te has de preguntar. Bueno, él dice que ha hablado la verdad, lo cual ha oído de Dios, pero lo cual no hizo esto Abraham. Y te has de preguntar qué quiso decir Jesús con esta última frase. Él estaba diciéndoles a los maestros de Israel, les he dado directamente la verdad desde el corazón de Dios. Abraham no podía hacerlo. Solamente Cristo pudo darla. Por eso les dice eso.
Cristo estaba diciendo, ustedes viven una teología muerta, como el día de hoy muchos viven una teología muerta. Estudian el pasado, honrando a su padre Abraham, aprendiendo reglas y normas para sus vidas. Pero lo que estoy hablándoles no es de alguna historia remota. Acabo de estar con mi padre y él me dio lo que estoy predicándoles. Es como diciendo, yo les estoy dando lo que él me acaba de decir que les diga. Él me mostró lo que ustedes necesitan oír. Como vemos, Jesús no hacía las cosas a su manera, no. Él siempre obedeció y fue fiel a lo que su Padre Celestial siempre le dijo. Un buen hijo obediente como tú y como yo, que debemos de hacerlo. Si lo hizo Cristo, lo podemos hacer nosotros, porque Él nos dejó bien claro el ejemplo. ¿A través de qué? De la oración. Siempre agarrar, ir a nuestro lugar secreto o a nuestro aposento o donde tú acostumbres orar a solas con el Señor, y así podrás ir ejercitando tu oído espiritual y vas a aprender a escuchar la voz apacible y suave de nuestro Dios. Él te va a dar dirección. Juan el Bautista testificó contra estos mismos líderes religiosos y lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 32, donde en su palabra nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que vio y oyó, esto testificará, y nadie recibe su testimonio. Juan capítulo 3, versículo 32. Hoy Jesús está hablándonos el mismo mensaje. Él nos está diciendo en sus palabras, están satisfechos escuchando sermones tomados de algún libro referencial como los de la prosperidad. Están satisfechos escuchando sermones tomados de algún libro referencial. Pero la palabra que quiero darles es fresca, porque viene directamente de nuestro Padre Celestial. Sí, sí. Vamos a ver cómo nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 32, en la nueva traducción lenguaje actual, palabras más simples para no quedarnos con alguna duda. Y el Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Pero más sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice, como el día de hoy. Nadie quiere oír o creer lo que él nos dice. Por eso él nos dice, están satisfechos escuchando sermones tomados de algún libro referencial. Pero la palabra que quiero darles a ustedes es fresca.
es fresca porque viene directamente del corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad que sí? Aleluya. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, pidiéndoles que sigan orando por mí, por mi sanidad, para que pues siga haciendo el trabajo de mi Dios. Yo lo hago con todo gusto, satisfacción y además de buen agrado para mi Dios y para ustedes también. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y disfruten este día porque es un gran regalo de Dios. Dios me los bendiga y nos vemos en